Bien, vamos a empezar con este ejercicio de acoplamiento de bombas en serie. Acá tenemos en el esquema una bomba, una, y aquí está la otra, que estarían acopladas en este sistema donde tenemos dos tanques. Un tanque en la parte inferior de la bomba 1, ese tanque es atmosférico, es decir, está abierto, por tanto hay presión atmosférica sobre la superficie libre de líquido. Acá arriba estaría el tanque número 2, que sería el tanque que está por encima de la bomba 2. Este tanque también es atmosférico. En este sistema tenemos la primera parte que sería del tanque, del nivel libre del tanque, es decir, del nivel dinámico de bombeo, hasta el eje de la bomba tenemos una altura H1 de 6 metros. En el tramo número 2, la altura H2, la altura es de 55 metros y en el tramo número 3 la altura es de 45 metros. Las pérdidas en el tramo 1, pérdidas en el tramo 2 y pérdidas en el tramo 3 son las que aparecen acá en los incisos E, F y G. En el caso de la altura de pérdidas 1 tenemos 0,5 metros, esto ya estaría en metros. En cambio, la altura de pérdidas 2 está en un valor porcentual de 8% respecto de la altura 2. Y en el caso de las pérdidas 3, que serían estas, sería un valor del 10% respecto a la altura H3. El fluido a bombear es agua y tenemos entonces un caudal de 25 litros por segundo. Ese caudal, como hemos visto en la teoría, el caudal que es bombeado en este sistema en serie, tenemos que es igual el caudal que pasa por la bomba 1 y que pasa por la bomba 2. Por tanto, el caudal de 25 litros por segundo será exactamente igual para el caso de las dos bombas. Y estamos esperando un rendimiento del 70% para ambas bombas. Bien, veamos entonces cómo vamos a resolver esto. Bien, acá he copiado el esquema de bombeo del ejercicio número 1 y lo primero que vamos a hacer es vamos a recopilar los datos que teníamos del ejercicio planteado y el caudal. Vamos a definir entonces el caudal, que está entonces la resolución. Y empezaremos con el caudal. El caudal de la bomba 1 es igual al caudal de la bomba 2 y es igual al caudal de bombeo o el caudal total del sistema. Y esto tenemos que es 25 litros por segundo y vamos a necesitar en metros cúbicos por segundo, por tanto será igual a 0,025 metros cúbicos por segundo. Bien, también para las gráficas normalmente buscamos los datos de caudal y normalmente vienen en metros cúbicos por hora o en litros por minuto. En este caso vamos a también disponer del dato de el caudal en metros cúbicos por hora. En este caso el caudal de 25 litros por segundo sería equivalente a 0,025 metros cúbicos segundo o 90 metros cúbicos por hora. Bien, luego tendríamos los valores de las pérdidas. Vamos a ver la altura de pérdidas para el tramo 1 es igual a 0,5 metros.
En el caso de la altura de pérdidas para el tramo 2, es igual al 8%, pero el 8% de el tramo 2, es decir, por la altura 2. Entonces, esto nos daría 55 metros, que es la altura del tramo 2, y por el 8% y en valor absoluto es 0.08, y esto nos da que es igual a 3,6 metros de pérdidas equivalentes. En el caso de la altura de pérdidas para el tramo 3, es igual al 10% del tramo 3, que sería la altura H3. Entonces, eso nos da que la altura del tramo 3 es 45 metros y el 10%, 0.1, igual a 4,5 metros. Bien, tendríamos entonces ya las pérdidas que vamos a requerir para el ejercicio. Bien, veamos entonces cómo hacemos el caso de la altura de bombeo para cada una de las bombas. En el caso de la bomba número 1, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta desde el tanque de la parte inferior hasta la parte de la entrega del fluido a la bomba 2. Prácticamente la bomba 1 debe encargarse de llevar el fluido hasta la bomba 2 y a continuación la bomba 2 deberá llevar el fluido hasta el tanque elevado que está encima de la bomba 2. Bien, para eso entonces este tramo vamos a marcarlo con un color azul. Este tramo, todo lo que está involucrado ahí va a ser la altura neta 1 y la parte superior va a ser la altura neta 2. Bien, para el caso entonces de la bomba 1 vamos a hacer el cálculo de la altura neta 1. Para la altura neta 1 vamos a tomar en cuenta primero la altura H1. Luego tomamos en cuenta la altura de pérdidas del tramo 1. Y no tenemos tanque a presión en la parte inferior, por tanto solamente es positiva la altura H1 y la altura de pérdidas H1. No tenemos una altura entonces de presión del tanque. Luego tendríamos más la altura 2. Y finalmente tendríamos que tomar en cuenta la altura de pérdidas del tramo 2. Esta sería la altura neta número 1, que es la que vamos a necesitar para el sistema, el cálculo de la potencia de la bomba número 1. Vamos a reemplazar los valores de el tramo para la bomba 1. H1, acá vemos en la figura 6 metros. La altura de pérdidas 1 hemos calculado, está acá arriba, 0,5. Altura 2, la altura 2, 55 metros. Y la altura de pérdidas 2, hemos calculado acá, 3,6. Bien, haciendo la suma de todo esto, nos daría igual a 65,1 metros. Esta sería entonces la altura neta 1. Bien, esta altura neta 1 es la que nos va a servir para calcular la potencia de la bomba 1. Bien,
tendríamos que la potencia de la bomba 1, si recordamos la ecuación de potencia de las bombas, teníamos dos posibilidades, ¿no? Una que es en base a las alturas netas y otra en base a las presiones. En este caso vamos a aplicar la de alturas netas porque sería la información que disponemos para el ejercicio. Va a ser igual al peso específico del fluido por la altura neta 1 por el caudal de la bomba 1, que en este caso hemos dicho es el mismo para todas las bombas, en este caso 2, y el rendimiento de la bomba 1. Bien, reemplazando los valores, el caso del peso específico del fluido para el sistema a considerar acá es agua, por tanto tendríamos 9,81 kilonewtons por metro cúbico. La altura neta 1, 65,1. El caudal de la bomba 1, 0,025 metros cúbicos por segundo. Y el rendimiento esperado de la bomba 1, 0,7. Bien, de esa manera tendríamos entonces que la potencia de la bomba 1, resolviendo esto, nos da 22,8 kilowatts. Y normalizamos o redondeamos a 23 kilowatts. Entonces la potencia de la bomba 1 vamos a tomarla como 23 kilowatts. Bien, tendríamos entonces que esta es la potencia de la bomba 1. Bueno, con eso entonces vamos a pasar a seleccionar primero esta bomba 1. En base a los catálogos. Vamos a determinar, de una vez más bien terminaremos el caso de la bomba 2 para que de una vez entremos con los dos datos al nomograma o a la carta de selección de bombas hidráulicas. Bien, veamos para el caso de la altura número 2. Entonces, para la bomba número 2, veamos el escenario que nos toca analizar es este, donde prácticamente tendríamos la altura neta 2 en este tramo, donde ya no involucramos a la bomba, al tramo de la bomba 1, porque ya habríamos determinado que el fluido va a llegar hasta prácticamente la bomba 2 gracias al sistema de bombeo que se establecería con la bomba número 1. Bien, para la bomba número 2 vamos a determinar entonces la altura neta 2. La altura neta sub 2 va a ser igual a la altura 3, que sería el tramo H sub 3, más la altura de pérdidas del tramo 3. No hay ningún otro tramo a vencer, tampoco hay presión en el tanque superior, entonces la altura neta solamente nos toca con esos dos términos. Vamos a reemplazar los valores. La altura neta 2 va a ser igual a la altura H3, la altura H3 45 metros, más la altura de pérdidas 3, es el 10% de 45 metros. Eso nos da 4,5 y por tanto tendríamos una altura neta 2 de 49,5 metros. Esto sería entonces lo que corresponde a la altura neta sub 2. Sería la altura neta sub 2. Con esos datos de la altura neta sub 2 vamos a determinar la potencia de la bomba 2. La potencia de la bomba 2 será igual al peso específico del fluido
por la altura neta 2 multiplicado por el caudal que bombea la bomba 2, que hemos dicho es exactamente el mismo caudal que el de la bomba 1, y dividido por el rendimiento de la bomba 2, rendimiento esperado, ¿no? Reemplazando los valores, potencia de la bomba 2, tendríamos lo siguiente. El peso específico del fluido al tratarse de agua es 9,81 kilonewtons por metro cúbico. La altura neta 2, 49,5 metros. Y el caudal de bombeo de la bomba 2 es también el mismo del de la bomba 1, 0,025 metros cúbicos por segundo. Y el rendimiento esperado del 70% sería 0,7 en valores absolutos, lo cual nos daría un resultado de 17.34 kilowatts. Bien, con esto tendríamos la potencia entonces de la bomba 2. De esa manera tendríamos que la potencia de la bomba 2 es igual a 17.5 normalizando, si es que vamos a encontrar una, o posiblemente 18 kilowatts, dependiendo de las condiciones que tengamos en los catálogos. Bien, con esto tenemos ya las dos potencias que necesitábamos, tanto la potencia de la bomba 1, acá la potencia de la bomba 1, que nos dio 22.8 kilowatts, normalizando dijimos 23 kilowatts, y la potencia de la bomba 2, que sería de 18 kilowatts aproximadamente. Pero todavía no hemos determinado qué tipo de bomba, cuáles son las bombas posibles. Para eso vamos a echar mano de un catálogo de bombas que el otro día ya les mostré en clases, de la bomba jacuzzi, de las bombas tipo jacuzzi. Bien, vamos a ver entonces acá en este catálogo de bombas tendríamos diferentes tipos de bombas que más o menos podrían ser posibles de utilizar, y vamos a ver en el caso de estas bombas tendríamos en el eje de las abscisas el caudal, acá metros cúbicos por hora, y en el eje de las ordenadas tendríamos la altura neta o altura manométrica total. Nosotros le llamamos altura neta. Bien, veamos para el caso de la bomba número 1. Estamos entrando con un caudal de 90 metros cúbicos por hora, que es lo que habíamos calculado haciendo solamente la transformación de unidades. Estos 90 metros cúbicos por hora corresponden al caudal de 25 litros por segundo. Bien, entonces entramos con este valor de 90 metros cúbicos por hora, y ahora necesitamos el dato de la altura neta, con la altura neta del tramo 1. La altura neta del tramo 1 es de 65.1 metros. Por tanto, entramos más o menos de manera aproximada, estamos viendo por acá 60 y 70 acá, más o menos la mitad, y cortamos a este punto del caudal. Acá tendríamos en ese punto, que sería el punto de necesidad de funcionamiento, el punto óptimo de funcionamiento para esta bomba número 1. Bien, ¿cómo hacemos en el caso de elegir? Tendríamos algunas posibilidades en esta zona, ¿verdad? Hemos visto que estas son las curvas características de la bomba. Esta es la curva característica de caudal versus altura de esta bomba, que sería la C50GC4. Esta otra corresponde a otra bomba que sería la C60CG4,
y así sucesivamente dependiendo de las bombas que estén fabricando los diferentes proveedores. En este caso estamos usando el de bombas Jacuzzi, podría ser de cualquier otro fabricante, KSB, Pedrolo, cualquiera. En este caso estamos echando mano de estas cartas entonces de selección de las bombas. Bien, en este punto tenemos que recordar que la curva resistente va a pasar por acá. Esta curva resistente, que la tendríamos que definir con varios puntos, solamente en este caso he definido un punto, nos da la proximidad hacia este punto. Hemos dicho no debemos elegir una bomba por debajo del punto de operación, porque no va a alcanzar. Si elegiríamos una bomba, por ejemplo, para este caudal, esta de acá, la C40, si yo quisiera elegir esta, resulta que la altura neta va a llegar solamente a 60 metros. Me va a faltar 5.1 metros que posiblemente pueda jalar la bomba número 2, pero no correré ese riesgo porque va a depender mucho de las condiciones de operación. Si es que a alguien se le ocurre operar con caudales un poco diferentes, vamos a tener también problemas. Porque hemos visto de que la variación de caudal con altura no es precisamente proporcional y tiene una forma, en este caso de una parábola decreciente. Bien, lo que nos conviene entonces es elegir justamente la que estaría por arriba. En este caso, yo elegiría esta, que sería la C50GC4. Acá está. Hemos elegido entonces la C50GC4. Bien, ahora veamos qué pasa para la bomba número 2. Para la bomba número 2, el caudal es el mismo, 90 metros cúbicos por hora, que equivalen a 25 litros por segundo. Bueno, en este caso, el caudal usamos como el eje vertical acá, con la flecha vertical, y ahora vamos a cortar con el valor de altura neta, que en este caso, la altura neta es de altura neta 2, 49.5, prácticamente 50, y acá para 50 metros estaríamos en este punto, y ese punto, el punto verde, correspondería prácticamente a la bomba C30GB4. Bien, de esa manera entonces tengo dos bombas que he elegido de la misma marca porque convendrá tener un solo proveedor por temas de repuestos, stocks, etc. Acá podríamos estar tentados también a utilizar diferentes combinaciones, pero lo que nos va a comandar indudablemente es el caudal y la posibilidad de variación de ese caudal, y con la garantía de que nosotros tengamos una certeza de que operando en una condición diferente de las curvas resistentes, pues tenga que funcionar el sistema sin inconveniente. Si recordamos, las curvas resistentes para el caso del sistema de la bomba 1 va a venir más o menos por acá, y para el caso de la bomba 2 su curva resistente podría venir por acá. Sin embargo, la curva resistente total va a pasar por acá y la curva de la suma de las dos bombas va a estar en esta parte. Es decir que vamos a tener un punto de coordinación de funcionamiento sin inconveniente. No debemos hacer funcionar las bombas por debajo de estos puntos porque tendríamos el inconveniente de que se turbinarían las bombas, como vimos en la presentación. Bien, esa sería entonces la forma de resolver el ejercicio número 1. Vamos a resolver el ejercicio número 2. Se trata de un sistema de bombeo con bombas en paralelo. Acá tenemos, para empezar, una fuente o un tanque, es un tanque atmosférico, y tenemos del mismo tanque dos sistemas de succión para la bomba 1, que está acá al lado izquierdo, y esta bomba 1 lleva el fluido hasta un múltiple y de ahí el fluido va hasta el tanque elevado en la parte superior. Lo mismo sucede con el sistema para la bomba 2.
de la misma fuente, en este caso de este tanque, succiona la bomba 2, entrega el fluido al múltiple y de acá sigue el recorrido del fluido hasta el tanque elevado. El sistema en paralelo implica que la cantidad de bombas, en este caso son 2, en condición de funcionamiento total van a entregar el caudal total. Quiere decir que los caudales, cuando estén funcionando las dos bombas, se van a sumar. El caudal de la bomba 1 más el caudal de la bomba 2 será el caudal total. En cambio, las alturas, en este caso alturas manométricas o alturas netas, hemos llamado, fíjense que van a ser prácticamente las mismas para ambas bombas. Bien, resumiendo, para un sistema en paralelo, la idea es que aumentemos el caudal manteniendo la altura neta de bombeo. Acá tenemos solamente 2 bombas, podrían ser muchas más. Bien, ya dijimos en la explicación teórica que se requieren estas válvulas de retención para evitar de que el fluido, cuando está siendo bombeado por un lado o por otro, tenga que retornar por la otra bomba. Bien, acá están las alturas. Esta sería la altura H1 desde el nivel dinámico hasta la bomba, hasta el centro de la bomba. Por este lado también lo mismo. Luego hasta el múltiple, este tramo, altura 2, y altura 3 hasta el punto final del tramo de elevación. Lo mismo tendríamos entonces para esta bomba. Esta sería la altura 3, esta sería la altura 2 y la altura 1. Y las pérdidas que están anotadas en los incisos de acá. Muy bien. El enunciado dice calcular las potencias de las dos bombas centrífugas y seleccionarlas. Y el fluido a bombear, agua, las alturas se están mostrando en la figura. Para la altura H1, 6 metros, la altura H2, 15 metros, la altura H3, 35 metros. El caudal para la bomba 1 es de 50 litros por segundo, para esta. El caudal de la bomba 2, 30 litros por segundo. El rendimiento esperado de cada una de las bombas es del 70% para cualquiera de estas bombas. Acá están en los incisos F, G y H los valores porcentuales de las alturas de pérdidas. En este caso, altura de pérdidas para el tramo 1, 5%. ¿5% de qué? Obviamente de la altura H1, que sería el tramo 1. La altura de pérdidas 2, 5% de la altura H2, que sería esta altura. Y la altura de pérdidas 3, el 8% de la altura 3, que serían las pérdidas correspondientes a este tramo de la altura H3. Bien, ahora vamos a desarrollar el ejercicio y vamos a copiar los datos en la siguiente diapositiva. Vamos a necesitar entonces los datos de caudales, vamos a necesitar los datos de alturas, pérdidas y todos los datos que estaban en la diapositiva anterior. Bien, para empezar, el caudal de la bomba 1 es igual a 50 litros por segundo. Y como vamos a necesitar nosotros en metros cúbicos por segundo, el caudal de la bomba 1 será igual a 0,05 metros cúbicos por segundo. Y para el caso de la selección de bombas, en el catálogo de Jacuzzi, necesitamos el caudal de las bombas que esté expresados en metros cúbicos por hora. Y esto será entonces equivalente a 180 metros cúbicos por hora. Para el caso del caudal de la bomba 2, es igual a 30 litros por segundo, lo cual nos da 0,03 metros cúbicos por segundo. Y finalmente el caudal de la bomba 2 igual a 108
metros cúbicos por hora. Bien, las alturas. La altura H1 es igual a 6 metros. La altura H2 es igual a 15 metros. Y la altura H3 es igual a 35 metros. Bien, ahora vamos a ver la altura de pérdidas 1. La altura de pérdidas 1 es el 5% de la altura H1. Entonces, la altura de pérdidas 1 va a ser igual a 0,05 multiplicado por 6 metros. Esto nos va a dar igual a 0,3 metros. La altura de pérdidas 2 también es el 5%, pero en este caso de la altura H2. Eso nos da que la altura de pérdidas 2 va a ser igual a 0,05, pero en este caso de la altura H2, y la altura H2 es de 15 metros, lo cual nos da 0,75 metros. Y finalmente la altura de pérdidas 3, que sería el 8% de la altura H3. Entonces tendríamos que la altura de pérdidas 3 va a ser igual a 0,08 por la altura H3, que sería 35 metros, lo cual nos da 2,8 metros. Bien, y también tendríamos entonces que determinar la altura neta, tanto para el sistema de la bomba 1 como para el sistema de la bomba 2. Como hemos visto, es un tanque atmosférico y en la parte inferior y también en la parte superior, por tanto los tramos o los valores de las alturas y las pérdidas se van a sumar. Bien, entonces la altura neta de bombeo para ambas bombas es similar. Por tanto, tendríamos que la altura neta 1 es igual a la altura neta 2. Tendríamos entonces esos datos. Bien. Continuando con el ejercicio, vamos a determinar entonces para ese sistema de bombeo cómo nos queda la altura neta. La altura neta 1, que va a ser igual a la altura H1 más altura de pérdidas en el tramo 1 más la altura H2 más la altura equivalente de pérdidas 2 más la altura del tramo 3 más la altura de pérdidas del tramo 3. Reemplazaremos los valores y tendríamos que la altura neta 1 va a ser igual a H1 6 metros, altura de pérdidas 1 0,3, altura 2 15 metros, altura de pérdidas 2 0,75, la altura 3 35
y la altura de pérdidas 3, 2,8 metros. Haciendo las operaciones correspondientes, tendríamos que esto es 59,85 metros. Entonces, la altura neta 1 es igual a 59,85 metros. También la altura neta 2 será igual a 59,85 metros. Bien, en este caso hemos dicho como se trata de bombas en paralelo, esas alturas netas tendrían que ser similares. Va a haber algunas diferencias en el tramo final de elevación por el caso de los caudales, obviamente, pero eso se refleja en las resistencias o pérdidas. Bien, hasta este momento hemos de determinar entonces la altura neta y con eso vamos a poder determinar las potencias de las dos bombas. Bien, ahora calculamos las potencias de las dos bombas. Bien, la potencia de la bomba 1 va a ser igual al peso específico del fluido por la altura neta 1 por el caudal de la bomba 1 y todo eso sobre el rendimiento de la bomba 1. Reemplazando los valores tendríamos lo siguiente: 9,81 kilonewtons por metro cúbico, eso por tratarse de agua. Si fuese otro fluido tendría un peso específico diferente, ¿no? En este caso es para agua porque así consigna el ejercicio. La altura neta, hemos dicho la altura neta 1 y la 2 son las mismas, de todas maneras el valor es 59,85 metros. Y el caudal para la bomba 1 es de 0,05 metros cúbicos por segundo. Y el rendimiento esperado del 70%, o sea, 0,7, lo cual nos da 41,93 kilowatts. Vamos a normalizar la potencia de la bomba 1 igual a 42 kilowatts. Esa sería la potencia de la bomba número 1. Ahora vamos a determinar la potencia de la bomba número 2. La potencia será entonces lo siguiente: potencia de la bomba 2 va a ser igual al peso específico del fluido por la altura neta 2, que hemos dicho es igual a la altura neta 1, por el caudal de la bomba 2 y dividido entre el rendimiento de la bomba. Reemplazando los valores tendríamos 9,81, la altura neta es la misma, 59,85, y el caudal sí es diferente y es de 30 litros por segundo o 0,03 metros cúbicos por segundo. Eso dividido entre el rendimiento previsto del 70%, lo cual nos daría 25,2 kilowatts.
De esta manera, la potencia de la bomba 2 va a ser igual. Vamos a normalizar, en este caso vamos a poner a 25,5 kilowatts. Ese sería el valor de potencia que requerimos para la bomba número 2. Vamos a pasar ahora a la selección de las bombas con los datos que tenemos. Vamos al catálogo de bombas Jacuzzi. Este catálogo de bombas Jacuzzi hemos usado también para el ejercicio anterior de bombas en serie, y vamos a ver entonces ahora para el caso de las bombas en paralelo. Si es que no entraran las bombas dentro de este tipo de bombas, o sea, de esta fábrica o de esta serie, pues se busca, para empezar, dentro de la misma fábrica, digamos, o de los proveedores, series de bombas que puedan entrar en el rango de las que buscamos. O si en esa fábrica no hay las bombas que nosotros vamos a requerir, pues tendríamos que cambiar de proveedor. Bien, volviendo a la explicación, en este caso el caudal está en metros cúbicos por hora en el eje de las abscisas, y la altura neta o altura manométrica total en el eje de las ordenadas y está en metros. Acá el caudal en metros cúbicos por hora. Bien, para el caso de la bomba número 1 tenemos los siguientes datos. El caudal es de 180 metros cúbicos por hora. Eso corresponde a los 50 litros por segundo o 0,05 metros cúbicos por hora. Entonces, solamente haciendo transformación en unidades nos queda que son 180 metros cúbicos por hora. Bien, y la altura neta de bombeo para el caso de la bomba 1 nos da que es 59,85, redondeando prácticamente 60 metros, lo cual implicaría entonces que en el punto de convergencia de las dos flechas tendríamos el punto para poder definir el punto de funcionamiento para poder seleccionar una de las bombas, en este caso la bomba número 1. Hemos dicho que cuando tenemos una posición de estas, una combinación de caudal y altura, no debemos elegir una que esté hacia abajo, sino más bien hacia arriba. Bien, en el caso de esta bomba habría que elegir una bomba que esté por encima de ese punto, y en ese caso es la C60 CG4. Eso sería que es la bomba número 1, la que estamos eligiendo. De manera similar, hacemos para el caso de la combinación de caudal y altura para la bomba 2. En el caso del caudal para la bomba 2, es un caudal de 30 litros por segundo, que equivale a 108 metros cúbicos por hora, que ese es el dato que necesitamos porque está en estas unidades el caudal para este catálogo. Entonces 108 metros cúbicos por hora, estamos en este punto, y la altura neta, que vamos a entrar entonces por este lugar, es la misma que de la altura neta 1. Por tanto, una combinación de ese estilo nos da que en este punto verde, tendríamos el punto de funcionamiento de la curva resistente y con la curva característica de la bomba. Pero acá no pasa una curva característica exactamente por este punto, lo cual implicará que podamos elegir. Podría en algún caso elegirse esta de la parte inferior, hemos dicho no conviene por lo siguiente, porque por acá si elegimos este para ese caudal, la altura va a ser menor, pero no mucho, no muy grande, digamos, la diferencia podría ver en función de ciertas condiciones de operación. Estamos bastante próximos a esa curva de esta bomba. Sin embargo, por seguridad tendríamos que optar por la curva característica de la bomba que aparece por arriba. De esa manera, entonces elegimos la bomba C50GB4, que sería
esta curva característica la que representa a esa bomba de la marca Jacuzzi. Es así como tendríamos entonces la solución de este segundo ejercicio. Este tercer ejercicio es de un sistema de acoplamiento de bombas en serie que vamos a resolver por el método analítico, debido a que contamos con la información de las ecuaciones tanto de altura, o sea, la curva característica de la bomba, el rendimiento y de la curva resistente. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Una bomba hidráulica que tiene una curva definida por H sub B igual 30 más 97Q menos 3800Q cuadrado y su rendimiento por eta igual 2130Q menos 14580Q cuadrado. Opera en una instalación cuya curva resistente está definida por H sub R igual 27 más 850Q cuadrado. Si asociamos en serie dos bombas idénticas, ¿cuál es el punto de funcionamiento y rendimiento? Podemos observar en esta gráfica que se trata de dos bombas idénticas y por tanto en la parte teórica hemos visto que el acoplamiento en serie de dos bombas idénticas lo que va a implicar es que el caudal va a ser el mismo, el caudal que va a pasar por la bomba 1, por la bomba 2 y así sucesivamente en función de la cantidad de bombas. Y también lo que vamos a tener es un funcionamiento con las mismas revoluciones en las mismas condiciones de operación. Lo que logramos entonces es que esta curva de característica de la bomba número 1 sea igual a la característica de la bomba número 2, lo cual va a implicar que esta nueva curva sea prácticamente la que nos permita tener el sistema de suministro de bomba que pueda prácticamente permitir trabajar con esta curva del sistema o curva de resistencia. Este punto es el punto que vamos a identificar como la intersección del modelo matemático que debemos plantearnos para esta curva característica resultante y la curva resistente. Por tanto, vamos a tener que igualar esas dos ecuaciones. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Primero, la curva característica típica para una bomba, hemos dicho, está dada por un polinomio con un factor A más BQ más CQ cuadrado. En este caso, esta ecuación, este polinomio de la curva característica va a ser válido para las dos bombas. Por tanto, la resultante para dos bombas idénticas funcionando en las mismas condiciones será esta ecuación que aparece acá, donde lo que hacemos es multiplicamos la cantidad de bombas que se van a acoplar por la curva característica o por la ecuación característica de la bomba 1 o la bomba tipo. Además, la curva resistente del sistema, que en este caso es la que vamos a utilizar como parte de la información, será la que nos va a permitir unir y el punto de requerido, o sea, el punto que va a servirnos de referencia para juntar tanto la curva característica de la bomba, o sea, de las dos bombas ya unidas, como la del sistema. En este caso, la curva característica de la bomba aparece como una información ya proporcionada, que nosotros podríamos también obtenerla, como dijimos en las clases teóricas, en base a la curva que nos pueda proporcionar el fabricante, ya sea con ecuación o nosotros reconstruimos la ecuación en base a los puntos que podemos identificar en una curva característica de una bomba. En este caso ya tenemos de manera literal la parte de la ecuación característica de una bomba. Esa sería 30 más 97Q menos 3800Q cuadrado, como está dado en el enunciado. Para el caso de dos bombas, lo que tendríamos que hacer es multiplicar este polinomio por 2 y de esa manera tendríamos la curva resultante para dos bombas acopladas.
y la curva resistente se mantiene porque es una sola, es del sistema, y en este caso será 27 más 850 Q cuadrado. Si resolvemos para H y para Q este sistema de ecuaciones, es decir, estamos hablando de estas dos ecuaciones, tendríamos que la altura va a ser 31.78 metros y el caudal 0.075 metros cúbicos por segundo, ya que los valores que están dados acá están en unidades del sistema internacional. Y además, reemplazando en la ecuación de rendimiento, que en este caso está dada por 2130 veces Q menos 14.580 Q cuadrado, que sería la ecuación característica de rendimiento de esa bomba. Y hemos dicho de que para este tipo de acoplamiento, al tratarse de bombas idénticas, los rendimientos van a ser similares porque están manejando exactamente el mismo caudal y son las mismas bombas. Por tanto, reemplazando los valores de Q, que sería 0.075 metros cúbicos por segundo, en esta expresión, tendríamos que el rendimiento es del 77.7% para cada una de las bombas. El ejercicio 4 se refiere a un sistema de acoplamiento de bombas en paralelo. En este caso, con dos bombas idénticas funcionando en paralelo. Dice lo siguiente. Una bomba hidráulica que tiene una curva definida por HB 90 más 80Q menos 4500Q cuadrado y su rendimiento por eta igual 2222Q menos 15000Q cuadrado, opera una instalación cuya curva resistente está definida por H sub R igual a 50 más 900Q cuadrado. Si asociamos en serie dos bombas idénticas, ¿cuál es el punto de funcionamiento y rendimiento? Acá tenemos en la figura la característica de la bomba número 1 y que acoplando en paralelo con otra bomba idéntica tendría que darnos un aumento de caudal, como en este caso obtendríamos este caudal Q sub T, que sería ya para la curva resultante del acoplamiento de dos bombas en paralelo idénticas. Y esta es la curva resistente del sistema y por tanto en este punto se daría el punto de funcionamiento de las dos bombas en paralelo con la curva resistente. La curva característica de la bomba, de una o de todas las bombas que estén involucradas acá, si son idénticas, tiene esta forma, este polinomio de A más BQ más CQ cuadrado. Para el caso de tratarse de bombas en paralelo, la resultante, que sería esta curva que estamos observando en color verde, esa resultante para acoplamiento de bombas en paralelo idénticas sería igual al coeficiente A más B por Q dividido entre el número de bombas, más C por Q cuadrado dividido entre el número de bombas al cuadrado. Y la curva resistente del sistema, en este caso de color azul, sería A más BQ cuadrado y este sería el valor analítico, la característica de la bomba resistente, perdón, del sistema resistente. Para el caso de las dos bombas, reemplazaremos, por tanto, la ecuación, que en este caso está dada por esta expresión, para una bomba, pero al tratarse de dos bombas, en el valor de n vamos a reemplazar la cantidad de bombas. Tendríamos entonces que la altura de la bomba para la característica de dos bombas sería 90 más 80 por Q medios menos 4500 por Q cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y la curva resistente del sistema seguirá siendo 50 más 900 Q cuadrado. Tenemos que resolver entonces esta ecuación para las características que tenemos de dos bombas. Tendríamos entonces lo siguiente, que para la altura, en este caso sería la altura del punto de funcionamiento que está marcado acá, que sería el punto de intersección entre la curva resistente con la curva resultante del acoplamiento de las dos bombas en paralelo. Esta altura H va a ser igual a 70.45 metros y el caudal va a ser igual a 0.15
0,07 metros cúbicos por segundo, o sea, de 150 litros por segundo. Al tratarse de dos bombas en paralelo, estas dos bombas están aportando a mitades. Quiere decir que acá el caudal total vamos a dividir entre dos bombas. Por tanto, el caudal para la bomba 1 o para la bomba 2 va a ser igual a 0,075 metros cúbicos por segundo. Y finalmente, el rendimiento de las bombas va a estar dado por 2.222 Q menos 15.000 Q cuadrado. De esta manera, entonces, el rendimiento nos va a salir que para cualquiera de las dos bombas va a ser 82,26%.